tardes. Le agradezco que me permita conversar con usted y traer a otros para que conversen con usted esta tarde. Si le acompañamos en su trayecto de vuelta a casa, si le acompañamos mientras está comiendo, mientras está con amigos o con familia, todavía mayor agradecimiento. Hoy tenemos un buen temario para desarrollar. En primera instancia contamos con una entrevista con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, nos honra con su presencia. Mucho que hablar, un balance a 8 meses, a unos días justamente de ir a su comparecencia en la Cámara de Diputados. Tenemos también, como todos los lunes, a Jorge Javier Romero con su análisis político. En concreto, le hemos pedido que desarrolle sus reflexiones sobre las agresiones contra periodistas en la marcha o en las marchas que hemos visto recientemente, concretamente en la marcha del viernes pasado. Alfonso Ramírez Cuellar advierte que podría utilizarse el Fondo de Estabilización para completar el gasto 2019. Hay quien diría esto es una barbaridad, hay quien dice esto se justifica. Don Alfonso Ramírez estará hoy en línea justamente para conversar sobre este tema. Y le pidió también a mi compañero Jesús Esquivel, corresponsal de Radio Centro en Washington, que nos comente sobre este reportaje que se publicó en Proceso, en la revista de este fin de semana, a propósito del espionaje. Y finalmente no vamos a dejar pasar el tema Carlos Ahumada y algunos otros temas más pequeños, pero que siguen siendo parte de la coyuntura. Arrancamos con el editorial. El viernes de la semana pasada se celebró una más de las marchas contra la violencia que reciben las mujeres en nuestro país, una violencia que no cesa, una violencia que no cede y que también tiene como componente autoridades que no escuchan o que no se involucran o no se invierten lo que deberían. Hablábamos la semana pasada del derecho que tenemos los seres humanos y muy en concreto las mujeres a la ira. Y este es un concepto que cada vez embarnece y toma mayor relevancia, porque en efecto el derecho a la ira no es el derecho a la violencia, hay que cuidar la distinción. Ira es el enojo por cosas que suceden y que en una sociedad como la nuestra, tengo que decirlo, los varones tenemos ese derecho garantizado. Está en nuestra naturaleza, decían las abuelas, a enojarnos y hay que apaciguarnos. Pero curiosamente en nuestras sociedades se advierte que la mujer no tiene derecho al enojo, porque las mujeres tienen un rol social, que es el de apaciguar, armonizar, educar a los hijos, en fin, ponerle algodones a todo. Entonces, cuando ocurre una violencia contra una mujer y la mujer reacciona frente a esa violencia, en ese caso no está permitido, porque de inmediato es juzgada de histérica. A los hombres a veces también nos dicen que somos histéricos, pero para compararnos con las mujeres. Mírelo usted, ¿alguna vez ha escuchado seriamente ese adjetivo en contra de los varones? Y es un adjetivo usado justamente para aplacar, para atemperar los ánimos femeninos y ponerlos en conformidad con lo que se espera del rol femenino. Pero vuelvo a lo mismo, si hay un ataque como el que están recibiendo las mujeres en nuestro país, en todas las regiones, por distintos frentes, por distintos motivos, ¿hay derecho o no a la ira? Y ahí me permito responder, hay derecho a la ira. De hecho, la ira quiere decir mostrar el enojo, hacerlo clara, nítidamente. Y por cierto, si a veces la ira se puede mostrar con humor, bienvenido sea. Por eso ha sido tan celebrado el gesto de arrojar diamantina rosa como un ejemplo normalizado ya en el movimiento feminista para mostrar la ira. Pero hay otras formas de mostrarla. Haberse desnudado en muchos casos, haber pintado sus cuerpos desnudos, han sido ejemplos justamente de este repertorio estratégico que el feminismo de nuevo cuño ha adoptado. Ahora, en ese territorio, el de la manifestación de la ira, claro que cabe que infiltrados, interesados, se cuelen para ir de la ira a la violencia. Y eso fue lo que vimos el viernes. Es decir, varones, porque hay que insistir en que fueron varones, el muchacho de camisa blanca que agredió a nuestro compañero Juan Manuel Jiménez es un varón, no se le ve vinculación por ningún lado con el movimiento, ni con la marcha, ni compromiso con la marcha, y sin embargo ese fue el varón que fue a golpear a un reportero nuestro, y hay que ver los demás periodistas agredidos de quién han sido víctimas, porque no han sido víctimas de la ira del movimiento feminista, han sido víctimas de estos individuos que han sido sembrados para aprovechar la ira que hay hoy contenida y convertirla en algo más grave. Interés político, sin duda, hombre, no nos engañemos, no somos niños en este negocio de lo público. En ese escenario, digamos, de violencia contenida, es muy fácil encender un cerillo y lanzar pólvora
en lugar de diamantina. Y eso es un poco lo que ocurrió el viernes. Por eso es fundamental, en efecto, perseguir a los responsables, pero al mismo tiempo no descalificar toda una propuesta iracunda por un hecho que alguien planeó meticulosamente, como cirujano, justamente para confrontar a estas expresiones del feminismo con el gobierno. Y qué bien le ha salido el negocio a quien conspiró en esa dirección, porque tiene hoy provocada esa confrontación. Y es a la luz de esta confrontación que vale la pena escuchar y entender algunas de las declaraciones del presidente López Obrador hoy en la mañana, a propósito justamente de la acción no violenta que instruye al Estado mexicano y concretamente le pide al gobierno de la Ciudad de México frente a estos hechos que dejaron pues tan mal sabor de boca entre los medios de comunicación. Pero este tema, el de las declaraciones del presidente López Obrador, lo abordaremos en un momento más. Termina la editorial, arrancamos con el programa. Vuelta 97.7, Grupo Radio Centro, soy Ricardo Rafael y hoy tengo el gusto, el honor, lo decía hace un momento, de contar en cabina con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Alejandra, bienvenida. Encantada, Ricardo, gracias por la invitación, feliz de estar contigo en este nuevo espacio. Lástima que solo tengamos 2 segmentos, hay tantos temas que hablar. Me vuelves a invitar. Pero a ver, déjame, me enlazo con los temas que traía justamente hace un momento a propósito del editorial. Sí. Yo sé que todavía no hay evidencia suficiente, pero desde tu punto de vista, ¿fueron las mujeres las que agredieron a los medios o alguien agredió a los medios justamente para lograr el encono entre medios, movimiento de mujeres y gobierno de la Ciudad de México? Mira, yo creo que hay que voltear el foco al origen de una protesta. En su mayoría fue pacífica, hubo hechos lamentables, pero hay que retomar lo que hace movilizarse a la gente y lo que hace movilizarse a un grupo tan nutrido. Finalmente, en cuanto al patrimonio cultural que fue vulnerado, tenemos capacidad, posibilidad de, en coordinación con el gobierno de la ciudad, restaurarlo. Pero hay mucho daño que se le ha hecho a las mujeres que es imposible de restaurar. Ojalá pudiéramos restaurarlo como podemos restaurar un monumento histórico. Y esto es digno de ¿Qué explicación tienes que haya y siga teniendo mucho mayor visibilidad la protesta que la violación, la agresión, el acoso contra las mujeres? A mí me tiene muy impresionado, incluso desde la óptica periodística, que muy rápido corremos la vista a cómo se protesta y no de qué se protesta. Sí, esto sucede y ha sucedido en muchas manifestaciones pacíficas, ¿sabes? Venimos de un movimiento que durante muchos años estuvo en la calle, durante muchos años tuvimos que protestar ante ciertas cosas y hasta teníamos ciertas consignas dentro de las marchas, en algún momento que decíamos, el que es violento no es del movimiento, y se iba como encapsulando. Por desgracia sucedió esto y se develará quién es responsable, pero me importa más volver a lo que hace
movilizarse a la gente, a la serie de injusticias que vivimos en nuestra sociedad, que es lo que nos debería de dar enorme vergüenza que siga sucediendo. Tenemos la fortuna, algunas mujeres, de estar en puestos de responsabilidad. Sabemos que no es la mayoría a nivel nacional, sabemos que en el sector privado es aún más difícil y competitivo ese asunto. Entonces hay que estar en todos los espacios poniendo el acento en la equidad. En la Secretaría de Cultura estamos trabajando desde hace meses en un proyecto y en un programa que se llama Equitativa, justamente tiene que ver con ello. Es un desarrollo de una política pública para incluir en el tema del arte Hoy en la mañana el presidente López Obrador decía: no voy a reprimir, punto, háganle como quieran. O sea, les pido a los manifestantes, les pido a todo el mundo que se haga cargo de su propia responsabilidad. Yo no voy a reprimir como en otras épocas, aunque me lo estén pidiendo a gritos, decía él, los conservadores, pero en ese momento se paraban algunos compañeros, decían, bueno, ¿y quién protege a la prensa cuando cubre las marchas? ¿Y por qué no tenemos una presencia mayor de seguridad con los granaderos? Y el presidente toma una decisión muy fuerte, que es decirle a los manifestantes del futuro: háganse bolas, yo no voy a confrontarme con ustedes. Yo creo que el camino de este nuevo gobierno es en garantía de las libertades. Y bueno, estamos en el campo de cultura, obviamente es el campo de la libertad, es el campo de la libertad desde muchos sentidos. Y esta decisión del presidente es fundamental, porque cualquier acto que pudiera sugerir un tema de represión a la manifestación sería muchísimo más grave, Ricardo. Yo tengo la impresión de que es más fácil la reforma de las instituciones, la reforma del Estado, para decirlo pomposamente, que la reforma cultural. Es decir, la verdad, lo segundo es obra de muchos, y no se hace por decreto, no se hace por votación. Las sociedades cambian, ¿no?, de una generación a otra, pero no hay forma incluso de explicar cómo. Y sin embargo, se habla no solo de una cuarta transformación política, sino cultural. Desde ahí, me atrevo a decir, el presidente López Obrador toma la decisión de usar la política cultural para que obre en esta transformación. Y te nombra a ti, con tus características y tu biografía, para que conduzcas esa política. En ánimo de darle mayor información a la audiencia, a mí sí me gustaría que nos dijeras por qué te eligió a ti. O sea, cuando llegó y se sentó y te dijo, le propongo que usted forme parte de mi gabinete, además en el gabinete ya de campaña, sí. ¿Por qué Alejandra Frausto? Mira, Ricardo, creo que para el presidente es muy importante el reconocimiento de la fuerza cultural que somos desde nuestra diversidad, desde lo que somos como país. La política cultural de las últimas décadas, si bien ha tenido avances serios, importantes, como la creación de una secretaría, había que incluir en esta política cultural lo que somos como país, porque desde ahí se pueden abrir los diálogos más interesantes a un momento más contemporáneo de la cultura, desde los puentes con el mundo y los diálogos que se están abriendo desde esta otra parte que no necesariamente había sido tan visible. El poner en el foco aquellos espacios que eran las periferias, el poner dentro de la política cultural las comunidades, los municipios y los creadores. No estaba, digamos, déjame pensarlo así, en la política del Consejo Nacional, ¿no?, de Conaculta, o de la recién creada Secretaría de Cultura en el gobierno anterior. ¿Qué no estaba que te toca a ti completar? Pues los puentes cotidianos para hacer que se crucen de ida y vuelta estos espacios consolidados a la cultura, a las artes, que son fundamentales porque al tener acceso a ellos, al tener contacto con las artes, pues hacemos una sociedad más crítica, más profunda en su formación. Pero los puentes para tocarse con otras manifestaciones culturales, que nos reconozcamos como, un espacio como consolidado país. Es el IMBA, un Pues espacio consolidado son las becas del FONCA, un espacio consolidado es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué espacios no están consolidados? No estaban, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, su carácter nacional, su carácter de país.
Muy chilango, un gran muy norteño, porcentaje estaba concentrado de los esfuerzos del instituto en la Ciudad de México, ¿no? En la ciudad capital. Ahora, ¿qué no estaba tal vez con la misma fuerza considerado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia? El ver el presente de los herederos de las culturas originarias, en la parte pero etnográfica. No el pasado, claro. No solamente el pasado, sino quiénes son quienes viven estas culturas y la generan. 5% de la población en México se asume indígena en el último censo. Imagínate. Es decir, son poblaciones actuales, no son libros de historia. Son poblaciones vitales, son poblaciones que crean desde su propia cosmovisión. O sea, ¿había discriminación en la política cultural? Había discriminación, había una falta de visión integral y de incluir a todas las culturas que somos en un tema. Digo, si estamos hablando de inclusión, no solamente se trata de reconocer a las artes per se, que es importantísimo, sino reconocernos como un país creador de diversidad cultural extraordinario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las becas de apoyo a jóvenes creadores o a creadores consolidados? Mira, el sistema de becas del FONCA... Hubo una queja de subsecretario que ya dejó su subsecretaría, que decía es que todos los beneficiarios viven en la Condesa y en la Roma. Se enojaron muchísimo los beneficiarios, pero bueno, no estaba diciendo una mentira, tengo que aclararlo. No a lo mejor diciendo... es porque ahí se mudan, es decir, que eso cabe, que la gente recibe una beca y entonces se muda, le alcanza para pagar una renta en la Roma. No, pero tiene que ver no solamente con los apoyos del FONCA, sino con los que están destinados al cine, por ejemplo. Y todas estas apoyos a la cultura, las becas, que es un sistema ejemplar en el mundo. La verdad es que un sistema de impulso a la creación como el que hay en México lo hay en... No está en riesgo. No, lejos de estar en riesgo, se ha fortalecido, pero también no llega a hacerle los creadores indígenas, por ejemplo. Sí, ahora también hay una apertura para otras expresiones artísticas y sobre todo hay una forma de salir a hacer país, a que el FONCA sepan en Matamoros que existe o en no sé, en la Lacandona. Muchas veces tú llegas a una comunidad y pues no te digo la Secretaría de Cultura, el FONCA, pues ¿qué es el FONCA? ¿No? Se conocen algunos programas, por ejemplo, como el PACMIC, que está muy arraigado en las comunidades indígenas, pero en el momento en el que tú generas estos puentes y das la posibilidad de que el talento que se manifiesta el talento está manifiesto en las personas que viven en una comunidad, simplemente no había cauces. No había manera de desarrollar esas capacidades. La comunidad en esos espacios cultural de cualquier país tiene una característica. O es crítica o no es comunidad cultural, ¿no? Sí, la crítica es parte esencial. Y hay parte de esa comunidad que se ha estado comportando, pues digamos, con serias reflexiones a la conducción que se está haciendo de los bienes escasos. Es decir, cuando hay becas, cuando hay estímulos, cuando hay apoyos, pues siempre son escasos, nunca alcanzan. Y la sensación de que si jalas la cobija de un lado, la vas a quitar del otro, pues es natural al ser humano. Y la idea está de mover varias de las políticas hacia lo que tú llamas hoy puentes inclusivos, ha dejado con mucha preocupación a los que han sido beneficiarios de los apoyos durante muchos años. Pues si entonces te pregunto, ¿qué les dices a ellos? Si la cobija alcanza, los estás descobijando, se está distribuyendo mejor la cobija, ¿tienen razón para estar enojados? Yo creo que la política cultural no puede estar ajena a los momentos que enfrenta el país. El país ha enfrentado momentos de deterioro, de violencia, de una situación crítica. Y la cultura no puede estar ajena a esa realidad. Tenemos que hacer país entre todos. Entonces, mi invitación es abierta siempre a la comunidad cultural para que sean parte de un proceso cultural más justo, que tenga posibilidades de llegar a este tipo de apoyos. ¿De que no era justo? Muchos hay una participación del Sistema Nacional de Creadores mucho más grande de la que se imaginan, y yo agradezco el compromiso clarísimo de decir, bueno, yo quiero adoptar una comunidad o yo quiero trabajar desde mi disciplina con personas que tal vez nunca han tenido acceso a la fotografía o al videoarte o a una expresión de Cuando artes Jesús visuales. Rodríguez propuso desaparecer las becas del FONCA, ¿le hizo un favor al presidente López Obrador o se equivocó? Jesús tiene esta capacidad de poner a discutir a la gente, y yo la hablé con ella al día siguiente, y pues bueno, la Secretaría de Cultura no tiene voceros más que aquí
tu servidora y quienes trabajan en la Secretaría. Es un punto de vista de... No lo compartes. No comparto. El FONCA es un buen proyecto. El FONCA es una de las instituciones culturales más sólidas que tiene México y que tiene que, sí, convertirse en un sistema más incluyente. Desde los, por ejemplo, ahora, nada más tomando el tema de género, el equilibrio en los jurados del FONCA, el equilibrio en el género en los jurados, porque las mujeres eligen proyectos desde otro punto de vista, la posibilidad de incluir en los jurados a personas que no sean del Sistema Nacional de Creadores. Entonces, como dice el presidente, la vida pública cada vez más pública y más incluyente y más transparente. Ahora, a ti te dejaron, al presidente del profesor le dejaron instituciones culturales, hay que decir, pues si no en fase terminal, a punto. Es decir, la crisis de recursos y la crisis sindical del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nadie lo dijo con claridad, pero a finales del sexenio pasado era de inanición. Sí. Y lo mismo me atrevo a decir con el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, te lo dejaron con un problema sindical muy serio. Entonces, claro, frente a esa crisis terminal, el anuncio de se van a recortar más los recursos, pues hay más de uno que dice, se están desmantelando las instituciones culturales de este país. Déjame decirlo con la pomposidad con la que lo he leído. No es que comparta, más bien creo que ya estaban desmanteladas y ahora la pregunta es ¿qué hacemos desde ese desmantelamiento previo? Pues en este sentido, si uno revisa los números del presupuesto del año anterior al presupuesto de este año, hay una diferencia de 22 millones de pesos. O sea, mismos menos, pero que se han reflejado en los ahorros del gasto decir corriente. Que más era muy poquito dinero, pero pues de menos también esto que se manifiesta como un recorte a la vida cultural, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo para que ningún peso del que vaya destinado a la vida cultural, a la programación, a los impulsos, a los estímulos para la creación, ninguno de esos dineros se ha tocado para disminuirlo. El orden en el gasto corriente era muy pequeño. Era pequeño. Es decir, lo lógico, lo racional era subirlo. O sea, ahí no había un tema de austeridad, digamos, ¿no? No había, sí, porque había gastos con los que nosotros hemos podido enfrentar otras cosas, ¿eh? Había gastos que nosotros hemos podido pues acondicionar de manera pues reducir ciertos gastos de operación que no impactan en la vida cultural y que lo hemos destinado a manifestación. Es siempre, o sea, el presupuesto de cultura siempre requiere de más y más en aquellos lugares en donde nunca se ha tocado, más 2020, en aquellos lugares. Viene? Vendrá vamos a estar al frente para lograr un presupuesto digno, presupuesto para... Entiendo, vas a dar la batalla para que sea más grande para que cultura el 19. Y lo que mencionabas del tema laboral, tanto en las dos instituciones que más han representado históricamente a la cultura en México, que son el INA y el INBA. Ambos institutos se fueron debilitando en los últimos años. El INA de una manera muy importante, siendo que somos un país labrado en piedra, como decía Sejourné. O sea, cómo este lugar, este país que somos, tiene que tener las garantías para ser estudiado, para ser custodiado y para divulgar este patrimonio de lo que hemos sido y de lo que somos ahora. El Instituto Nacional de Bellas Artes también enfrentando durante muchos años pues una disminución en su importancia y una competencia incluso del sector central, de lo que era antes Conaculta. Tengo que ir a corte. Dejo sembrar la pregunta. ¿Tienes una idea, el presidente del profesor tiene una idea de cómo reconstruir estas dos instituciones? Es decir, están en sus ladrillos originales, casi. Sí. ¿Cómo reconstruirlas? Déjame una corte y regresamos. Gracias. Ricardo Rafael, en Radio.
estamos de vuelta conversando con Alejandra Frausto, ella es secretaria de Cultura de la Federación. Alejandra, te interrumpí justo cuando me ibas a esbozar cuál sería el proyecto de reconstrucción del INBA, del INA, o sea, de Bellas Artes y Antropología e Historia, y déjeme añado también de las bibliotecas, porque son como los tres grandes bastiones que están bajo tu conducción. Así es, la Secretaría de Cultura se creó con dos pies muy añosos y muy importantes como son el INA y el INBA, con una infraestructura cultural poderosísima que son las bibliotecas, que son casi 7,500 bibliotecas en todo el país, que no habían estado en el centro de esta política de redistribución de riqueza cultural, donde los acervos estaban olvidados, en donde había bibliotecas. Yo, municipio que visito, que normalmente visito varios municipios a la semana, era pues ver lo olvidados que estaban esos acervos, ¿no? Y muchas veces ese es el primer contacto que tiene un niño con la cultura. Y estas instituciones habían sobre todo estado abandonadas por ejemplo, el mantenimiento en la infraestructura. No hay presupuesto, ¿no? Hay una política laboral desastrosa, ¿no? Habría que decirlo, y hay mucho enojo, tanto de los creadores como del personal con respecto a esas dos instituciones. ¿Cómo te las imaginas en el 2024? Yo me las imagino de frente a en el caso del INBA, cumplir con su mandato nacional, una institución que se deba también a la creación y al talento de todo el país, con un parámetro de excelencia artística como es el mandato que tiene Bellas Artes, de manera inclusiva también a otras tantas manifestaciones que no han tenido espacio ni lugar. Reconocimiento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, vinculando el pasado con el presente, vinculando a ese pasado del que venimos con las comunidades que están vivas. El patrimonio cultural o las expresiones culturales están vivas en las comunidades. Las comunidades van al centro. Te pongo un ejemplo que a mí me duele mucho. Chichén Itzá debe ser uno de los sitios más visitados en el país. No es sé el más. Arriba de Teotihuacán. Sí. Mira. Y sin embargo, si las cuentas no me salen mal, no hay más de 60 personas a cargo de ese sitio. Y en realidad, como están en 3 turnos, en el momento en que los visitas no hay más de 15 personas a cargo de ese sitio. No hay forma de rendir así. Fíjate que sí hay. Estamos haciendo un plan muy agresivo para toda la zona del sureste, con el proyecto del tren. Es un proyecto que para nosotros es un corredor cultural, que tiene que, en primer lugar, garantizar la defensa del patrimonio, pero en segundo lugar, la calidad de la difusión y de la promoción de este patrimonio, porque si tendrá una carga más importante de visitantes, el presupuesto del tren cubrirá la adecuación de todas estas zonas arqueológicas que están en esta zona, ¿También? Sí, el reforzar estas zonas va no solamente desde el personal, sacar recursos del corredor ferroviario. No estoy pensando, ya firmamos un convenio y está caminando este programa. Cuando hablamos de presupuesto, siempre hablamos también de esfuerzos transversales entre secretarías. Para el presidente es muy importante que hagamos proyecto común y que no cada quien esté en su islote. Me van a linchar si no te hago la pregunta. Y este corredor no daña, por ejemplo, Calakmul, que tengo que decir aquí en este programa, es mi sitio arqueológico favorito del país. Es extraordinario. Y no lo va a dañar, no lo va a lastimar, no digo todo esto que se ha dicho. De ninguna manera, y esa es parte del instituto, de lo que está haciendo el INA en tierra, de la mano de este proyecto, porque empezamos ya a sobrevolar toda la zona con una tecnología que se llama LIDAR, que es un vuelo en donde se puede percibir exactamente qué hay en el subsuelo. O sea, el INA va a ser inspector. Sí, el INA es previo y post de la obra del Tren Maya. Va adelante de la obra. Y son los antropólogos de siempre, los arqueólogos los de siempre. Es decir, no cambiaron el equipo del INA para ponerse a modo del proyecto del Tren Maya. De ninguna manera. El INA es una de las instituciones que ha permitido que el patrimonio de nuestro país se preserve y tiene un papel fundamental en el desarrollo. No está peleado el desarrollo con la defensa del patrimonio. Alejandra,
te llaman el próximo jueves, es miércoles. Miércoles, o sea, en 2 días, a comparecer en la Cámara de Diputados. Dice que no es una cacería de brujas, pero que en efecto te quieren hacer preguntas sobre la política cultural. Así es. A ver, ¿para qué te quieren? ¿Por qué vas? ¿Y qué les vas a decir? Mira, el año pasado hicimos una negociación para sumar 500 millones de pesos al presupuesto de cultura. Para distribuirlos de manera transparente, lo que antes se conocían como los etiquetados, el ramo 23, que antes se etiquetaba directamente desde la Cámara de Diputados. Ahora desde la Secretaría de Cultura, a través de convocatorias y mecanismos en donde la Secretaría de la Función Pública nos ha acompañado, se hizo esta distribución y redistribución de este recurso. Esa es una de las de los intereses particulares en cómo se llevó a cabo, cómo se gastaron. Hicimos una entrega justamente de apoyos la semana pasada en Tlaxcala, y en donde puedes ver lo importante que es transparentar ese recurso. Estamos entregando, ya son públicos los resultados, pero les llevaremos, por supuesto, el nombre y destino de cada uno de estos beneficiarios para que se sepa a dónde va el recurso. Esto es fundamental, y es un cambio que se hizo también en cómo se distribuían los recursos para la cultura. Mira, se destinó muchísimo dinero a construir infraestructura cultural desde estos presupuestos, infraestructura cultural pues que no hemos tenido oportunidad de ver, que a veces sucedía, pero muchas otras no sucedía. Mira, qué novedad que ahora la Cámara de Diputados está interesada en transparentar 500 millones. Es genial. Tienen como 5 billones que transparentar, espero que hagan el mismo papel. ¿Por qué cultura les importa tanto? Pues era una bolsa, cultura y deporte eran 2 bolsas que tenían de manera libre los diputados para etiquetar, y ahora son parte, y los hemos invitado incluso a que estén con nosotros cuando se deliberan los recursos, para que sepan cómo se están entregando y que son incluyentes. Las manifestaciones, o sea, puede ser un beneficiario tan importante como la Feria del Libro de Guadalajara, la FIL, o una señora que hace ceras escamadas en Chiapas, o un proyecto en donde la infraestructura cultural responde al diagnóstico que hemos hecho en tierra durante mucho tiempo, darle vida antes de construir. Me muevo de territorio, pero no de país. La política exterior mexicana está pidiéndole a gritos a la política cultural que se sume, que coadyuve. Decía Marcelo Ebrard, después del lamentable atentado en El Paso, que una de las líneas, la tercera línea, era intentar transformar la imagen que tenemos los mexicanos y México en el exterior, sobre todo después de los años de violencia. Y esto quiere decir atender a una población que es tuya, que somos mexicanos, pero que no vive en tu territorio. Eso es un poco más complicado, sobre todo otra vez con presupuestos tan pequeños. Pero ¿Cómo se están imaginando? Mira, yo insisto en que los presupuestos no son tan pequeños, los presupuestos se están gastando bien, y se están gastando tomando en cuenta por primera vez a los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Destinado a la política cultural? Es chiquitito. O sea, si en educación pequeño. Tendría que ser el 6% y estamos en el 3%, sí. El de cultura no llega al 1%. Entonces no son pequeños. O sea, llegará, pero en este ejercicio transversal presupuestal, tanto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, firmamos este Consejo de Diplomacia Cultural, a través del cual estamos trabajando en una política común, porque normalmente la política exterior o aquellos espacios con los que cuenta el gobierno mexicano en el exterior, que son centros culturales, no tenían diálogo permanente con la Secretaría de Cultura, y nosotros tenemos una comunidad cultural ávida de ser parte de estos circuitos culturales internacionales. Por primera vez se está haciendo una política conjunta, y hay un presupuesto mejor. Absolutamente. Ahora, ¿alrededor de qué argumentos están coordinando? ¿Cuál es el racional? El mejor diálogo que puede tener México con el mundo de tú a tú es a través de su cultura, y somos una potencia en ese sentido. Entonces, mostrar lo que somos como país. En el otro lado de la frontera, mostrar lo que somos como potencia cultural, y ante la visión binaria que se tiene sobre todo de los mexicanos que viven en el exterior, darles la oportunidad también de ser parte, no solamente de ser públicos, sino de ser reconocidos como creadores y como generadores de cultura. Nos queda poco tiempo, pero déjame hacer la pregunta de la siguiente manera. Abrir Los Pinos fue simbólicamente la mejor explicación de cómo iba a cambiar la política cultural de este país. Sí, ha sido el gran acierto, amado por todos lados.
Te pregunto, en el caso de la política cultural exterior, ¿cuál sería ese evento como Abrir los Pinos? ¿Una película, una serie, los creadores, visitar los consulados, hacer que los consulados se vuelvan casas de la cultura? ¿Cuál sería esa gran apuesta? Será la creación y darle vida a los circuitos culturales en el extranjero. Será ¿Qué es eso, los circuitos culturales? Los circuitos culturales en donde solamente se atendían a nuestras fronteras hacia adentro. Ahora estamos de la mano de Relaciones Exteriores dando la posibilidad a los mexicanos en Estados Unidos. Ferias de libro, exhibiciones de ballet, exhibiciones de talento, de pintura. Recorrer estos espacios fuera, pero reconocer a la población de México en Estados Unidos como generadores de cultura y como parte de nuestra vida cultural. Porque cuando alguien migra, se le despoja de muchas cosas, pero de su cultura nunca. Y lo que se genera de cultura del otro lado de la frontera por nuestros connacionales es excepcional. Me regreso al país. Ajá. Sociedad civil y política cultural. Cuando el presidente dice que todas las organizaciones de sociedad civil son de derecha, yo me pregunto si los organizadores de la Guelaguetza, que son sociedad civil, son de derecha. Creo que ha metido mucho ruido allá abajo. Te pregunto, ¿cómo se relaciona con esa instrucción presidencial de no con la sociedad civil, una Secretaría de Cultura que trabaja con la sociedad civil todo el tiempo? Claro, es una sociedad civil que no es la que marcha de blanco en Reforma, es la sociedad civil de veras. Mira, los grupos artísticos son sociedad civil. Los festivales, que es uno de los elementos mayordomías que organizan las ferias de los pueblos, fundamental para la redistribución de riqueza cultural, también lo son. En este caso, son reconocidos como beneficiarios finales y han tenido un canal de redistribución de esta riqueza y han tenido acceso al presupuesto público. Los memorándum presidenciales relacionados a esto no los han tomado en cuenta. Sí, hay un tema que tiene que ver, si hubiera una asociación o algo que es un intermediario, pues en ese caso, como lo marca el memorándum, pues no es el destinatario. Directo, pero si fuera el Teletón, fuera la organización de la Guelaguetza, sí. En el caso de espacios o de proyectos culturales, se atendieron a través de las convocatorias de estos 500 millones que te decía, a través de los estados, a través de los municipios, porque ahí es donde se reconoce qué está sucediendo en los estados, qué está sucediendo. Pones el ejemplo de la Guelaguetza, pero te puedo poner el ejemplo del Festival de Cine de Los Cabos si el beneficiario final es sociedad civil, puede recibir recursos. Si es un intermediario, no. Exactamente. Esa es la lógica. Y así está funcionando. Así es. Última pregunta, porque ha sido una de las cosas complicadas de estos 8 meses. La cultura y la religión. Hay cambio de referentes, hay cambio de parámetros. Lo que ocurrió en Bellas Artes es solamente un extremo, o en efecto hay una idea, como decía el presidente cuando se quiso explicar pues este evento en Bellas Artes donde se dio homenaje a un líder religioso. Hay que cambiar también la relación con las religiones. Yo ahí te rogaría, y con esto cerramos. Yo soy una férrea defensora del Estado laico y lo seguiré siendo siempre, desde mi función pública más todavía. El hecho desafortunado de Bellas Artes fue que este personaje fue invitado, que sucedió un concierto, que no sucedió un homenaje, que le pensaba dar un... y algunos de los asistentes hicieron videos del personaje en cuestión. Yo desde luego que no estaba, pues es un hecho desafortunado. No va a volver a repetirse. De ninguna manera. El Estado laico está reconocido en nuestra Constitución y ese es nuestro mandato. El presidente, el día que te invitó a la mañanera a hablar del tema, él más bien dijo hay que cambiar la relación con las iglesias y cabe en este tipo de eventos. Él lo que decía también es cómo ciertos momentos o ciertas posturas ideológicas habían hecho que algunos funcionarios en otras administraciones perdieran su trabajo. Entonces dio la oportunidad de explicar esto. Nosotros interpusimos una demanda penal incluso por el uso del nombre y de la imagen del Palacio de Bellas Artes. Estos espectaculares que salieron en donde se hacía referencia, o sea, se mostraba al personaje y a Bellas Artes, esos nunca llegaron se está utilizando el patrimonio nacional. Así es, entonces esos nunca llegaron, nunca pasaron a aprobación. Demanda penal. No, ya desde ya lleva a curso esta demanda por ese uso inapropiado para quien resulte responsable. Y esos espectaculares que llegaron a las redes y que los conocimos a través de ellas,
fueron colocados en Guadalajara y Tijuana principalmente. Nunca llegaron. A nosotros nos dio Y el evento en la Ciudad de México. Al Instituto de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes, llegó el programa artístico. Y Alejandra, pues, bueno, te dije que los temas eran muchos, vamos a tener que repetirlo, pero creo que nos orienta mucho. Hay muchísimo que se está haciendo. Por primera vez la Secretaría de Cultura está en tierra, por primera vez la Secretaría de Cultura está incluyendo al país como parte de una política cultural. Llevamos más de 330 municipios recorridos como Secretaría de Cultura para dar alternativas a aquellos que nunca han tenido acceso, aquellos que vamos a romper esa idea de que la cultura es elitista. ¿Puedo poner un deseo aquí en esta mesa? Por favor. Que así como en las casas de los lavadores de dinero generan recursos para el deporte, hay muchas otras casas de ese tipo. Hay muchos otros bienes incautados que deberían estar hoy construyendo cultura. Así es. Ojalá y puedas pelearte recursos Así con las áreas de la política deportiva. Estamos en eso y además sumando voluntades privadas también y fondos internacionales. El presupuesto de cultura por varias vías será creciente y sobre todo destinarlo de manera responsable donde más se necesita. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de la Federación, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Ricardo. Nos despedimos, estamos de vuelta en un momento, vamos a seguir hablando de las agresiones que han enfrentado los periodistas en las distintas marchas. Estará Jorge Javier Romero para hacer el análisis político de todos los lunes. No se vaya.
90, Grupo Radio Centro 97.7, y traemos, como todos los lunes, la conversación con Jorge Javier Romero. Jorge, muchísimas gracias. Ricardo, como todos los lunes, un gusto estar contigo. A ver, déjame, digamos, aquí hemos abordado toda la semana pasada el desafortunado hecho de la presunta violación de una menor por parte de los policías capitalinos. Sigue en disputa si eso ocurrió o no ocurrió. Las reacciones sociales frente a esa violación, las protestas, las reacciones de la autoridad dudando de la veracidad de ese hecho, y esto, digamos, llega hasta el capítulo del viernes, donde una protesta anunciada, decía hace un momento la secretaria Frausto, donde la mayor parte de la protesta fue pacífica, enfrentó hechos de violencia hacia el final, sobre todo contra periodistas. Yo te voy a pedir una reflexión general del asunto y luego me permite hacerte algunas preguntas más puntuales. Bueno, lo de la presunta violación en Azcapotzalco, que parece ser que ya se desmontó como hecho, es un detonante que muestra el estado actual de la situación de la violencia contra las mujeres en este país, que es brutal. El artículo, a mí me gustó mucho el artículo de Alejandro Ope de hoy en el Universal, que dice que ¿por qué están enojadas las mujeres? Y da las cifras. Tenemos que ver el fenómeno de la violencia contra las mujeres como una cosa que es aberrante en este país, en el mundo, pero en este país es especialmente aberrante. Y es una violencia cotidiana, reiterada, en cada uno de los espacios públicos. No puede salir una chica a la calle con alguna ropa que parezca llamativa porque inmediatamente es acosada, molestada, desde eso hasta las violaciones. Y por supuesto, puede ser que lo de Azcapotzalco haya sido ¿En tu visión falso. ya está desmontado? ¿Cómo? Lo de Azcapotzalco, hasta la información que yo tengo es que ya está desmontado. Si la información, y la tengo, tengo información muy cercana a lo que ha ocurrido en Azcapotzalco y parece que efectivamente no hay pruebas del asunto. Pero eso no es importante, no es relevante frente a la situación que ocurre cotidianamente en este país. El 40% de las mujeres asesinadas en este país es asesinada por sus parejas. Pero tenemos un incremento brutal de asesinatos de mujeres ya fuera del ámbito familiar, que era lo más frecuente. Entonces hay una situación crónica de violencia contra las mujeres que hay que parar, hay que detener. Y yo creo que lo que pasó fue que hubo una muy mala comunicación, muy mal manejo de crisis por parte del gobierno de la Ciudad de México. Juan Orta primero dice vamos a investigar y ahí deja tranquilas a las líderes del movimiento, pero luego Ernestina Godoy dice yo no voy a fabricar culpables, y eso es lo que encendió la mecha. Y luego la jefa de gobierno también salió a manejar muy mal las cosas, ¿no? Hablaron de provocación, etcétera, por la agresión que sufrió el jefe de la policía, que efectivamente, esas cosas a mí en general no me gustan, pero suelen ocurrir. La agresión diamantina. La diamantina, y la manera en la que reaccionó la jefa de gobierno acabó convirtiendo la diamantina en un símbolo, ¿no? Entonces es un error de manejo de crisis brutal el que tuvo la jefa de gobierno y las autoridades de la ciudad. Entonces, pero dime, ¿en qué se equivocaron? En poner por delante la agresión al jefe de la policía y no por delante la violencia crónica, que es un hecho que ocurre en la Ciudad de México. En lugar de plantear las cosas, estamos investigando, pero condenar la violencia contra las mujeres, y violencia que muchas veces, como lo documenta hoy Ope en su artículo, proviene de las autoridades. Si lo de Azcapotzalco no ocurrió, el hecho es que sí han ocurrido constantemente agresiones de policías, de Guardia Nacional, del Ejército a las mujeres, ¿no? Estamos viendo el caso de la policía bancaria que violó en el baño de un museo a una muchachita, ¿no? Cosas así que son cotidianas. Y entonces, por supuesto que la jefa de gobierno, que además viene del movimiento de izquierda y que es mujer, manejó mal las cosas porque no puso por delante, no entendió la indignación que están viviendo las mujeres. Aquí te voy a hacer una pregunta complicada por tu proximidad ideológica, incluso afectiva, que además comparto yo también, entonces más vale decirlo de entrada, con Marta Lamas. Es decir, si alguien, lo decía yo la semana pasada, a mí me ha ofrecido referentes, ¿no? Entendimiento de la crisis de lo femenino en nuestro país, de las políticas que no logran enfrentar correctamente la discriminación, ha sido Marta Lamas. Y sin embargo, ha tenido, como vamos teniendo todos, distancia con las siguientes generaciones de líderes feministas. Sí, eso le está pasando a Marta. Era una buena idea pedirle a ella convertirse en la interlocutora con este movimiento.
Pues no lo fue, por desgracia no lo fue. Por supuesto, como tú bien dices, yo a Marta la respeto, la admiro, la quiero, tengo amistad con ella, y lo que ocurrió es que ella también tiene amistad con la jefa de gobierno. La jefa de gobierno le pidió que fuera interlocutora, pero efectivamente, como tú bien dices, Marta se ha ido alejando de las nuevas generaciones. El último libro Por de decisión Marta, propia, además. por decisión propia, ella mantiene una posición que es distinta a la que mantienen los grupos, sobre todo los más radicales del feminismo actual. Su libro sobre acoso ha sido muy cuestionado desde el feminismo de las nuevas generaciones feministas, porque lo consideran tibio, porque lo consideran que no es suficientemente crítico con el fenómeno del acoso. Yo tiendo a estar más de acuerdo con la posición de Marta, tal vez generacionalmente, y porque yo formé mi idea feminista en torno a Marta, pero creo que ahora su interlocución fue una interlocución fallida. Salió a defender a su amiga, hizo bien, pero su interlocución fue fallida precisamente por esta cuestión. Ya no tiene comunicación con las nuevas generaciones de feministas. Y entonces, pues no funcionó antes de la marcha. Eso generó mayor llama. Por supuesto, fue calentando el Y ambiente, se convoca ¿no? la reunión, la manifestación del viernes. Una manifestación que aquí intentamos cubrir. El programa cierra a las 5, la manifestación estaba andando en ese momento, pero de lo que yo alcancé a seguir, era una manifestación que había logrado, sin renunciar, lo decía yo en su momento, al derecho a la ira, que parece un derecho, ¿no? Es una cosa distinta, el derecho a la ira que la violencia. Iba por buen camino, era una ira contenida en un ambiente pacífico, déjame plantearlo así. Pero, en efecto, era una tierra fértil para que las cosas desbarrancaran. Y de pronto vemos actores que deciden golpear no a mujeres, sino a la prensa, para generar una reacción negativa de la prensa. Y yo ahí, Jorge, lo decía hace un momento, no tengo evidencia contundente, excepto que ese varón con camiseta blanca, pues no parece un agente del movimiento, que alguien está sembrando ahí petardos, o déjame ponerlo más fuerte, incluso hasta bombas, minas, para romper la relación entre el gobierno, el movimiento, entre los medios y el movimiento, etcétera. Este tipo de cosas han existido también siempre. Cualquiera que haya participado, como yo lo he hecho en manifestaciones desde hace 40 años, sabemos que hay infiltrados y provocadores, que hay distintos intereses que quieren desprestigiar a las manifestaciones, que quieren radicalizar a las manifestaciones. En los años 60 era muy frecuente que un grupo que se llamaba Movimiento Unificado, Universitario de Renovadora Orientación, el Muro, infiltraba las marchas de los estudiantes para reventarlas, ¿no? Con actos de provocación y de violencia. Y es imposible contenerlos. Es muy difícil contenerlos, solamente se pueden contener si los propios movimientos se protegen frente a ellos. Pero a ver, aquí te detengo. Hay una manera de protegerse. Las manifestaciones del silencio, por ejemplo, funcionan para protegerse. Claro. Lo vimos en las manifestaciones justamente estudiantiles del silencio, no estoy hablando de la 68, la que se tuvo ahora frente a la movilización universitaria, digamos, frente a la violencia. Pero hay incompatibilidad entre la necesidad de mostrar la ira, claro, y hacerlo por la vía del silencio. O sea, sí tengo que advertir que hay cosas que se pueden defender por el silencio, pero hay otras que no. Claro. Y esto es una contradicción del propio movimiento. O sea, pues, estarían obligados a actuar con docilidad para que nadie se les colara, pero al mismo tiempo, pues lo que se busca es una protesta aireada, fuerte. Es. Y además, en este caso, yo sí estoy de acuerdo con que la protesta tenía que ser estridente, porque la situación, porque había una sensación de insensibilidad por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y porque la situación está llegando a unos límites que ya tenemos que detener como sociedad. Entonces es muy complicado, sobre todo además con una manifestación organizada a través de las redes sociales, sin un núcleo organizativo central que se puedan proteger frente a las provocaciones. Las provocaciones existen. A mí me queda perfectamente claro que el golpe al reportero de ADN 40 fue un golpe de un infiltrado. De diseño, de pues. Diseño. Pues vea cómo actúa. Pues todos hemos visto el video, ¿no? Cómo actúa el personaje con la cachucha, tapándole media cara, voltea y intencionalmente le pega el puñetazo en la cara al reportero, que cae y se va tranquilamente saliéndose del lugar. Alguna de las organizadoras de la manifestación me dijo que algunas chicas lo persiguieron y lo trataron de bañar de diamantina, pero eso ya no se ve en las imágenes que tenemos, ¿no? ¿Quién pudo haber sido? A ver, te ruego que me ayudes a especular. ¿A quién le conviene
este pleito? Porque yo veo a la prensa exigiendo al presidente hoy en la mañana, protéjanos cuando cubrimos las manifestaciones. Veo otra prensa que le dice, intervenga, mande a los granaderos, esto es intolerable, ¿no? Y un poco el mensaje de, hombre, cuando estas señoras histéricas marchen, necesitamos al orden público enfrente. Y el presidente les contestó, pues háganse ilusiones porque yo no se las voy a conceder. Es decir, yo no voy a utilizar la fuerza pública para enfrentar este tipo de manifestaciones. Fue lo que dijo hoy. Te ruego que te sitúes en esa circunstancia. A mí me parece muy bien que la fuerza pública no se use para contener la protesta social. Sí, la fuerza pública en todo caso tiene que evitar los extremos violentos que pongan en riesgo la vida de las personas, pero no debe usarse para frenar la protesta social. Por supuesto, yo creo, pero es una conjetura mía, que puede haber grupos por el tipo de actuación de ultraderecha que ya están empezando a manifestarse con este tipo de acciones en México, pero es una conjetura. ¿Y por qué no de otras formas de izquierda? Porque a ver, el presidente dijo, aquí mis opositores no han echado mano de esos recursos extremos, lo dijo hoy muy bien, debe estar bien informado, ¿no? Pues, entonces, lo cual me da la impresión, y luego en cambio se va contra la izquierda radical. A ver, hay que leer en clave las discusiones de hoy. Pues sí. O sea, lo que no lo dijo, digamos, con todas sus letras, pero si yo leo con cuidado sus comentarios, le parece más de extrema izquierda, que llama el conservadurismo de izquierda, este acto que de la derecha estilo Muro, pues. Pues habría que ver qué información tiene el presidente. De cualquier manera, lo que se necesita es una investigación. Yo creo que lo que ocurrió con este reportero de ADN 40, hay suficiente evidencia como para que la policía y la Fiscalía de la Ciudad de México emprendieran una investigación a fondo. Porque esto sí sería muy importante como precedente para, si se logra identificar, ya se identificó al personaje, parece ser, ¿no? Lo han identificado en las redes sociales, si se logra ir por él y se logra desentrañar qué hay detrás de esta provocación, podría darse un precedente muy importante para evitar que la protesta social esté infiltrada por este tipo de ¿Qué te fenómenos. esperas que siga después de estas manifestaciones? Yo lo que esperaría es que se abriera un gran debate nacional sobre la política de protección a las mujeres y que tiene que pasar por una reflexión nacional que cambie la cultura que ha prevalecido en la sociedad mexicana. Ahora, si me permites darle una vuelta a la tuerca, creo que es importante la política de prevención a la violencia de las mujeres cuando llegan a denunciar hechos de acoso o de violación. O sea, creo que ahí están enormemente desprotegidas. Así es, están tremendamente desprotegidas, y esto tiene que ver con el lamentable estado en el que se encuentran nuestras fiscalías, que están en un proceso de una reforma trunca, mal hecha, que en muchos casos no es más que cosmética, cambio de nombre, y lo que necesitamos es que se reduzca la impunidad sustancialmente, y eso solamente lo vamos a tener con fiscalías que sirvan. Mientras no tengamos fiscalías que sirvan, vamos a seguir teniendo estos niveles de impunidad. Jorge Javier Romero, muchísimas gracias por tu intervención de todos los lunes. Vamos a ver con qué nos esperamos la semana que entra, la siguiente etapa de esta conversación. Vamos a corte. De regreso tengo a Alfonso Ramírez Cuellar, legislador que propone el uso del Fondo de Estabilización para completar el gasto 2019. Hay economistas que se llaman pues a sorpresa por esta circunstancia. Abordaremos el tema aquí. Ricardo Rafael.
Seguramente usted recuerda esta, digamos, historia, anécdota del Génesis, donde el patriarca José, patriarca de los judíos, llega a Egipto y es consultado por el faraón, y lo que le dice el patriarca José es: en el futuro de Egipto veo 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, así es que le recomiendo ponerse a ahorrar para que en las vacas flacas esto pueda salir adelante. Esa historia es la que luego hizo el musical José el Soñador, pero es sin duda una de las recomendaciones de política pública más antigua. En las épocas buenas, haga usted su ahorrito, porque luego vienen los tiempos malos. En México el Fondo de Estabilización justamente fue para hacer ahorros por parte de los ingresos petroleros para enfrentar tiempos de vacas flacas. Alfonso Ramírez Cuéllar está en la línea y propuso justamente el día de hoy pues que ya llegaron los tiempos de vacas flacas y que le metamos mano al Fondo de Estabilización para el 2019. Don Alfonso, me da mucho gusto tenerlo aquí en Radio Centro. Saludos. Buenas tardes, muchísimas gracias, Ricardo. Pues mire, dar paso a abrir la alcancía hasta para los niños es doloroso. ¿Usted está considerando muy grave la situación del año que entra como para abrir la alcancía y sacar del Fondo de Estabilización para subsidiar los ingresos que no va a tener el gobierno el próximo año? Bueno, mire, ya la Secretaría de Hacienda en el informe de las finanzas públicas nos alertó de la posibilidad de recurrir al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Como todos sabemos, pues este fondo se integra por excedentes, por rendimientos. En estos momentos suma aproximadamente unos 300,000 millones de pesos. 2019 pues es un año con muchas dificultades, sobre todo porque hay una caída importante en los ingresos provenientes del petróleo y también una ligera caída en los ingresos tributarios, sobre todo. Aproximadamente a 120,000 millones de pesos, un poquito más. Más de un tercio del fondo. Con el propósito de pues tratar de concluir cumpliendo todas las obligaciones que tenemos que cubrir de manera ineludible en el 2019. Entonces en eso estamos analizando. La semana pasada nos reunimos con el secretario de Hacienda. Platicamos mucho sobre la necesidad de que más allá de este problema pues también pudiéramos construir pues una serie de medidas, de estrategias anticíclicas, de tal forma que pudiéramos entre todos, el Congreso, el Ejecutivo, los empresarios, distintos sectores sociales, pues echar a andar todo un programa que nos permitiera reactivar la economía, y en eso estamos en las pláticas con el secretario de Hacienda. Estoy hablando con el diputado de la Cámara, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que hacía una propuesta justamente hoy en la mañana a propósito de utilizar recursos del Fondo de Estabilización. Y yo le pregunto, diputado, ¿está hablando aquí a nombre suyo, de su partido, de Morena, o de la Secretaría de Hacienda? Este es un señalamiento, una orientación que viene desde la propia Secretaría de Hacienda. No es tanto una propuesta nuestra, sino que viene desde la propia Secretaría de Hacienda. ¿O sea, estaría usted siendo vocero del doctor Herrera? No, simple y sencillamente damos cuenta de que en el informe trimestral, en el segundo trimestre de este año, ya viene planteado por parte de la Secretaría de Hacienda de recurrir a este fondo. Ahora, el monto no, Alfonso, porque sí estábamos claros que podían tomarse unos 20, unos 30,000, pero 120, estamos hablando de más de un tercio de nuestros ahorros. Sí, está contemplada esa cantidad que le menciono. Ahora, la pregunta que yo me hago, y sí se la comparto, es ¿cuándo es el momento? Es decir, porque en efecto el año que entra se ve riesgoso, pero no sabemos si el año que entra se le arranque una recesión que puede durar más que eso.
Sí, por si eso, no conviene guardar ese ahorradito para momentos más complicados, o qué les lleva ya a suponer que el año que entra es muy delicado. no, sí, pues tenemos un problema internacional complicado, difícil. Por eso todos estos diálogos, todas estas discusiones con la Secretaría de Hacienda para ver entre todos cómo aumentamos los ingresos, cómo cumpliendo la palabra del presidente para que no se creen nuevos impuestos, sino sobre la base de los que ya existen, pudieron establecer una serie de medidas que reduzcan la evasión y la elusión fiscal, pudiéramos tener una base de contribuyentes mucho más amplia, no recargar sobre los que siempre pagan, sino ir sobre los que no están cumpliendo con sus obligaciones, y de esta manera pues resolver montos que son ineludibles, porque pensiones es algo que prácticamente ya se lleva la totalidad de lo que recaudamos por IVA, casi alrededor de 900,000 millones de pesos, y otro tipo de exigencias que tenemos que cumplir, como el servicio de la deuda o las transferencias a los estados o a los municipios. Entonces estamos en este análisis para que el próximo 8 de septiembre que llegue el paquete, pues pudiéramos ya estar en armonía todo el Poder Legislativo y también... Alfonso, la semana antepasada, Mario Delgado, líder de su fracción parlamentaria, anunció que ustedes están estimando un crecimiento del 2% para el año que entra. Perdón que haga notar, pero hay una contradicción muy grande entre lo que nos está diciendo y lo que dice Mario Delgado. Es decir, si ustedes asumen que el año que entra puede ser muy delicado y podemos tener incluso recesión, no pueden poner entre sus parámetros que el país espera crecer al 2%. Es decir, son dos mensajes contradictorios. Si el país fuese a crecer al 2%, no hay por qué tomar dinero del Fondo de Estabilización. Si no vamos a crecer al 2%, entonces hay que tomar recursos del Fondo de Estabilización. ¿Me ayuda un poco a armonizar estos como mensajes encontrados que estamos recibiendo fuera de, digamos, las recámaras donde ustedes están discutiendo estos temas? Bueno, son parte de las reflexiones, todavía no se concluye el análisis, la discusión de los criterios generales de política económica. Para 2020 estamos en ese proceso con la Secretaría de Hacienda y bueno, son reflexiones. ¿Usted cree que podamos crecer al 2%? Pues yo creo que la situación es complicada, pero yo creo que si hay un esfuerzo y ponemos en marcha entre todos, damos un gran golpe de confianza, un gran acuerdo y podemos construir una política anticíclica, estamos en posibilidades de llegar a esa meta. Es decir, cuando dice política anticíclica, es que los recursos del Fondo de Estabilización podrían ser usados, digamos, como gasolina para propulsar el crecimiento, más que para enfrentar, digamos, la recesión internacional. Pues es parte del debate también las modificaciones actuales en materia de tasas de interés del Banco de México, que esperamos nosotros no sea la única reducción que se presente de manera inmediata, sino que continúe con una política de baja de tasas de interés. Hay una disposición de 480,000 millones de pesos, una oferta de crédito muy grande por parte de la banca de desarrollo y una serie de estrategias que podemos construir entre todos. Yo creo que podemos lograr que la inversión pública y privada, sobre todo la privada, pues incremente de manera sustancial en el 2020. Diputado, ¿no es una, permíteme utilizar el término, terquedad no ir por los impuestos que todavía no cobramos? Es decir, si nos dedicamos en serio a cobrar el predial o pusiéramos impuestos sobre las grandes fortunas... Ahorita precisamente estamos terminando una reunión con los presidentes municipales. La situación de las haciendas públicas de los estados y los municipios muestran una gran fragilidad. Algunos de ellos en el diagnóstico que hacen mencionan la existencia de una crisis en la obra pública. Yo les he planteado, aunque es un tema pues controvertido, complicado, pero también esa época de bonanza, de derroche, de los virreyes, como que ya terminó. También esa época donde había un ramo que se distribuía de manera discrecional, beneficiaba a algunos, perjudicaba a otros también, pues no creo yo que ya regrese ese famoso ramo 23. Entonces aquí como que necesitamos un esquema muy sólido de corresponsabilidad. O sea, impuestos locales sí podrían haber, si lograran esta operación.
yo creo que no solamente podrían, sino que deberíamos de hacer un esfuerzo entre todos para alcanzar ese potencial tan grande que tenemos en predial. Parece una herejía, pero hay una competencia totalmente desleal y una pérdida recaudatoria en materia de la propiedad y el uso de los vehículos, una anarquía tributaria. O sea, la tenencia también tendría que revisarse, diputado. Entonces, pues son cosas que no se asumen con mucha responsabilidad, pero como que ya muchos elementos del pasado ya no se volverán a presentar. Entonces un esfuerzo a nivel de los gobiernos subnacionales, municipios y estados, como que deben de ponerse a discusión, porque cuando uno habla de manera directa con los gobernadores, pues dicen, no, qué buena propuesta traes tú, que pues sí, pero necesitamos que pero todos... mete las manos al lodo, no me la avientes a mí, federación, sí, ¿verdad? La idea es de que todos al mismo tiempo, en el mismo lugar, firmemos este acuerdo donde va a haber corresponsabilidad para que pues no se asuma como que el costo político es solamente para unos y no para otros, ¿no? Alfonso, vamos a estarle dando gente, lata porque nos interesa mucho ver cómo vienen los criterios. O sea, estos criterios sí, no, van a claro, marcar sí. en efecto si hay una diferencia en el paradigma sendario previo y lo que viene, y dos, serán o no creíbles, y eso es un juicio que se va construyendo, así Sí. es que ojalá y su voz pueda estar Yo aquí creo presente. que va a haber un diseño y una expectativa y el establecimiento de metas totalmente objetivas que den certeza de que es un presupuesto creíble con mucha responsabilidad. Le agradezco muchísimo, nos seguimos Al contrario, hablando y gracias por no. compartir su voz en este espacio. No, muchísimas gracias, Rafael. Hasta luego, Alfonso. Y ahora tengo conmigo a José Luis de la Cruz en la línea. La semana pasada justamente nos ofreció una lectura sobre temas económicos, atinada, en fin, todo pertinente. Así es que le he pedido hoy también su opinión como economista, como especialista en crecimiento y desarrollo, a propósito de esta idea de abrir el cochinito, de sacar más de un tercio del Fondo de Estabilización para completar el gasto 2019. No olvidemos que ese cochinito tiene cerca de 300,000 millones, están proponiendo sacar 120,000 millones para alimentar el presupuesto 2019. José Luis, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Te agradezco, José Luis. Pues tu reacción, escuchaste ahora la intervención del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, me encantaría saber cuál es tu reacción a estos argumentos que ya nos aclaró, no son suyos, son del secretario de Hacienda, el doctor Herrera. Bueno, yo creo que en primera instancia lo que llama la atención es de que hacer uso de un ahorro que es de única ocasión, pues contrasta contra el diagnóstico que el presidente había hecho de que la economía va bien. Es decir, pareciera que esta evolución positiva de la economía no llega a la hacienda pública. Y entonces, en ese sentido, la necesidad de tener que utilizar pues cerca de 120,000 millones de pesos de un ahorro que se gestó durante varios años y que en principio está diseñado para tratar de apoyar el crecimiento económico, pues ahora se va a tener que usar para complementar un gasto que curiosamente ha sido uno de los que más ajustes a la baja, es decir, más recortes tuvo durante la última década después de la crisis del 2009, y que a pesar de ello se necesitan recursos para complementarlos. José Luis, te pido que te detengas un segundo aquí, compartas con el auditorio el origen, la historia, en breve, la historia de este Fondo de Estabilización. ¿Cuándo se creó, por qué se creó y cuáles son sus límites en su utilización? Bueno, digamos que fue creado fundamentalmente para, ante disminuciones de los ingresos, poder hacer uso de los mismos y temporalmente cubrir las deficiencias de ingresos. Eso es el primer elemento, tanto de gastos como para poder... O sea, se pueden utilizar si hay deficiencia de ingresos. Efectivamente, pero digamos es algo temporal, no puede ser algo estructural. Dos, y fue creado con posterioridad, sobre todo de la crisis del 2009, cuando justamente enfrentamos esa carencia de recursos. Y en estricto sentido, lo que debe de hacer es tratar de con ello evitar recortes presupuestales. Aquí lo que tenemos es como antecedente recortes presupuestales y a pesar de ello se tiene que utilizar el fondo. Ahora, un tercio es mucho, ¿no? O sea, te daría para aguantar 3 años.
No, evidentemente. ¿Tú estás viendo los parámetros del año que entra tan graves como para abrir el cochinito? A ver, es que, como lo hacía notar hace un momento, sí hay una contradicción, y ya lo mencionaste también. Por un lado, el presidente dice, aquí no hay recesión. Tan no hay recesión que el líder de Morena, diputados, el diputado Delgado, nos dice, vamos a que sea el 2%. Entonces, si yo me voy con esa, pues estamos bien, ¿por qué voy a romper el cochinito? Por el otro lado te dicen, pues mire, no va a haber recesión, pero hay que romper el cochinito. A ver, ¿dónde está el criterio que a mí me dice es momento de ir por ese fondo y de ir por esa cantidad, es decir, 1/3 del fondo? Bueno, en estricto sentido es netamente un argumento de falta de recaudación fiscal. Es decir, al final del día, el tener que usar esos recursos para que legalmente pueda proceder es porque los ingresos del gobierno no están en línea con lo presupuestado. Y entonces, en ese sentido, pues es muy evidente de que a pesar de que la percepción de los líderes en el Congreso y del propio presidente es de que la economía va bien, evidentemente en las cuentas de las finanzas públicas eso no está ocurriendo. Muy bien. Bueno, pues sigamos viendo con detenimiento estas discusiones sobre los criterios que van a fijar pues tanto la ley de ingresos como sobre todo el presupuesto. Creo que se vienen semanas de mucho debate interno y ojalá y no se quede ese debate en las ocultas recámaras de la Secretaría de Hacienda y podamos tenerla aquí también en Radio Centro. No sabes cuánto te agradezco, José Luis, por tu presencia hoy en la tarde. Buenas tardes. Nos vamos a corte. De regreso tenemos a Jesús Esquivel, un reportaje esta semana en la revista Proceso a propósito del espionaje. Nos reporte, nos comente y nos amplíe el análisis al respecto. Síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar en Twitter como @RR en Radio Centro y en Facebook como Ricardo Rafael en Radio Centro. También puede usted ver la transmisión en vivo a través de nuestro canal en YouTube, el canal de Grupo Radio Centro. Puede ver el programa, la emisión completa, o puede ver segmentos, las entrevistas, los editoriales, los análisis. Corte y regresamos.
senador Martí Batres. Martí, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto en saludarlo. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues la verdad, un tanto preocupado. No te niego que el proceso interno ha sido una sorpresa para quienes vivimos fuera de la Cámara de Senadores y fuera de la bancada. Ha señalado al líder, digamos, de Morena en el Senado de haber ensuciado el proceso de elección, la mesa directiva, y con esto haberte desplazado del cargo que estabas ocupado, por lo menos te impidió reelegirte. Para beneficio de la audiencia, me encantaría que pudieras comentarle, auditorio en extenso, cuál es el sentimiento que te está provocando este proceso. Bueno, es que yo también estoy sorprendido, Ricardo, porque yo me imaginaría que el dirigente de un grupo parlamentario, un partido, un movimiento, está obligado a representar al conjunto del mismo. Y aquí sucedió un fenómeno curioso. El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, se convirtió en un jefe faccioso, como el jefe de una pandilla, y entonces no se preocupó porque se representara el conjunto de nuestro movimiento en el Senado, sino que decidió realizar una guerra permanente en contra mía desde hace meses. Yo he tenido la prudencia de aguantar golpe tras golpe permanentemente y esperar la elección hasta el día de hoy. Y en una elección limpia, el día de hoy, habría salido a señalar que gané la elección al interior del grupo parlamentario de Morena, a pesar de todas las presiones, chantajes, amenazas, ofrecimientos que estuvo haciendo el coordinador parlamentario de Morena en el Senado para tratar de impedir que yo me reeligiera como presidente de la mesa directiva del Senado. Para entender la mecánica, normalmente es cada grupo se reúne y acuerda una candidatura. Pero en esta ocasión entiendo que Ricardo Monreal lo que hizo fue abrir la votación para que legisladores, senadores que no son de Morena también participaran de esa discusión. ¿Me ayuda a entender cómo era antes y cómo es ahora y por qué justamente este mecanismo como molestia? Mira, varían las circunstancias históricas. Uh-huh. Cuando ningún grupo parlamentario tiene mayoría, pues entonces negocian entre sí los grupos parlamentarios sus diversas propuestas o se alternan en los cargos de la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. Eso es lo que ha pasado. Si tú revisas la historia, eso es lo que ha ocurrido. Cuando hay una mayoría, pues la mayoría es la que tiene que cubrir esos equilibrios, y entonces lo que decida la mayoría es el punto de vista fundamental, porque se decide por mayoría la mesa directiva del Senado de la República. Entonces, se convocó al grupo parlamentario de Morena. La convocatoria dice, se convoca a las y los senadores del grupo parlamentario que deseen participar para la integración de la próxima mesa directiva del Senado. Y así transcurrió toda la mañana, y ya casi para terminar la votación, llegó el grupo parlamentario del PES y cambiaron evidentemente el resultado de la votación. ¿El PES no acompañaba tu candidatura? Pues mira, yo respeto todas las opiniones, pero aquí fundamentalmente hay un tema que tiene que ver con el procedimiento. Si la convocatoria dice, se convoca a los senadores de Morena, ¿por qué participó de repente otro grupo parlamentario? De haberlo sabido, a lo mejor hubieras podido traer a los amigos de otros partidos. Yo no tengo inconveniente en que haya participado los del PES, porque son aliados los del PES, pero el PT también es aliado. Y entonces se invita al PES de último momento, sin avisar, sin meterlo a la convocatoria, pero no se invita al grupo parlamentario del PT, porque un aliado sí y otro aliado no. A ver, ¿cuál es la lógica al respecto? Dice Ricardo Monreal que él emitió un doble voto.
a favor de que hubiera reelección en la mesa directiva, a favor de que no hubiera reelección, que eso sabía iba a redituar en la anulación de su voto y de esa manera dejaba en libertad a todo el mundo para votar. ¿Qué te merece esta explicación que ha dado? No le creo ni una palabra, Ricardo. Apenas hablamos la semana pasada y me ofreció que ya no se iba a meter. Él me dijo, fíjate, me dijo textualmente, yo veo que tú tienes el apoyo de la mayoría, y yo no tengo inconveniente que quedes, ya no me voy a meter, esto ya está muy orientado, hay una tendencia. Y acto seguido, al día siguiente me llama una senadora y me dice, oye, ¿sí platicaste con Monreal? Y le digo, sí. ¿Y cómo te fue en la reunión? Le digo, bien, fue una buena reunión. Y me dice, pero es que me acaba de llamar para decirme que por ningún motivo vote por ti. Entonces, él se metió directamente a la elección, a militar la elección. ¿No? Ahora, no fue imparcial, no se colocó como una autoridad por encima, sino que él fue tratando de organizar, para evitar que yo fuera reelegido como presidente de la mesa directiva. No le daban los números y entonces en el último momento mete al peso. Ahora, Mati, la verdad, y lamento decirlo así, no es principalmente lo que está en juego la mesa directiva. Es decir, diera la impresión de que lo que está en juego en realidad es la futura disputa por el liderazgo de Morena. Te ruego me ayudes a hacer una conexión entre los dos hechos, porque esto no ocurre de manera aislada y, si me permites, no parecía nada más un problema personal entre dos senadores, sino en realidad entre facciones distintas y probablemente entre visiones de partido futuro distintas. Hay visiones distintas. Razón de más para que haya una representación de la diversidad. Morena no es monolítica, no hay pensamiento único. Seguramente habrá senadores que piensan muy parecido al coordinador parlamentario, pero muchos que pensamos de una manera distinta. Hay historias distintas, algunos vienen de la raíz del PRI y otros venimos de la oposición de izquierda. Algunos están forjados en una lógica de trabajo institucional, otros nos hemos forjado en el movimiento social, es decir, hay visiones distintas y todas son aceptables, esas visiones conviven. Lo que no es correcto es que una visión busque excluir a las otras. Imagínate nada más, o sea, él sabe perfectamente que en el grupo parlamentario pues hay dos mitades, hoy se vio. Una mitad que tiene más o menos ciertos valores y visiones, hay otra mitad que tiene otro tipo de visiones y valores. ¿Podrías significar una y otra visión con alguna palabra que nos ayudara a entender en dónde se marca la diferencia? Más allá de las trayectorias, uno, digamos, viene de una tradición, digamos, más antigua, y déjame decirlo, forjada en muchos momentos en el PRI, la otra forjada desde su nacimiento en la izquierda, y bueno, han sido una de las confluencias, ambas confluencias importantes en Morena. Pero más allá de esto, ¿cómo definirías esos elementos que dividen las dos posiciones? Bueno, tú estás diciendo, estás señalando dos rasgos importantes de esa diversidad. Hay una visión, lo dices bien, forjada sobre todo en un ala del PRI. Hay otra visión que se forjó en la oposición de izquierda. Hay una visión que está forjada en las estructuras institucionales del Estado. Hay otra visión que está forjada más en la lógica del movimiento social y de la sociedad civil. Eso de todas maneras no deja de ser una simplificación. La realidad siempre es más compleja y tiene muchos grisecitos y muchos matices. Uh-huh. No obstante, hay una diversidad, incluso más allá de estas dos posturas, hay una diversidad mayor de pensamiento, de acción y de prácticas, y no descalifico ninguna. Lo que digo es que las distintas visiones deben de estar representadas en los espacios institucionales que ha ganado Morena, porque finalmente se deben a la lucha de todos. ¿Ves riesgo de que se repita lo que viste en el Senado en las elecciones de Morena para el futuro liderazgo nacional? Pues mira, yo creo que la militancia de Morena tiene que estar muy atenta a que las trampas, toda estas malas prácticas de marrullería, de trampas de defraudación que realiza
el senador Monreal, no vayan a contaminar a Morena. Creo que sí es muy importante en ese sentido el señalamiento. ¿Tú ya tienes candidata o candidato para presidir a nivel nacional a Morena? He sido muy prudente, no me he metido, no he opinado, no he Pero opinado tienes. para nada. Pero tienes. Y hasta este momento no. ¿Ricardo Monreal tiene? Sí, claro, pues él destapó a Mario Delgado. Uh-huh. Y fíjate, no deja de ser curioso que dice, no, que las mujeres, y por eso debe haber una presidenta de la mesa directiva, pero solo promueve mujeres para sustituirme a mí. Pero, y para la presidencia del partido, ¿por qué no mujer? Y para la presidencia de la República, ¿por qué no mujer? Es más, para la coordinación del grupo parlamentario, ¿por qué no mujer? Yo digo que Monreal debería renunciar a la coordinación del grupo parlamentario y dejar su espacio para que una mujer coordine el grupo parlamentario. Lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú. Berta Luján. Ya opinaré yo en su momento. Muy bien. Hay dos preguntas muy rápidas. Yo, fíjate lo que son las cosas. He sido enormemente prudente para no mezclar las situaciones internas del partido como tal con la vida del grupo parlamentario, porque incluso sé que muchos de los compañeros y compañeras que me apoyan, que me han apoyado en la idea de la reelección en la mesa directiva, pueden tener simpatías diversas al interior de Morena en lo que se refiere a su dirigencia, y yo respeto todas esas opiniones. Y además, como presidente de la mesa directiva del Senado, pues también tengo que ser profundamente institucional, porque represento no solo a los de Morena, represento también a los grupos parlamentarios de la oposición. Martín, dos preguntas de salida. Corrió el rumor que estarías considerando renunciar a Morena por este hecho, ¿es cierto? No, de ninguna manera, al contrario, ahorita en la conferencia de prensa señalé, soy de Morena, voy a seguir en Morena. Ese rumor no sé dónde lo oíste. Hay un árbitro que en los sistemas presidenciales normalmente funciona, y es esperar pues que el líder más visible de los partidos auxilie como árbitro en pugnas de este tipo que pueden someter a fractura grave a su partido. ¿Acudirías al presidente López Obrador? ¿Le pedirías que interviniera para que esto no se repita en la elección interna de Morena, o lo dejarías al margen de este proceso? No, Ricardo, este es otro órgano del Estado. En realidad corresponde solo al Senado definir los temas de sus órganos de gobierno. Entonces, yo no he acudido al presidente de la República para plantearle este tema. Y si se repite el episodio... Cuando he hablado con el presidente de la República sobre temas programáticos, legislativos, institucionales que corresponden a ambos órganos del Estado, pero no para un asunto interno como este. Y por lo demás, no estoy metido en el tema de la elección interna de la dirigencia de Morena. Es decir, que preferirías dejar al presidente en libertad para que actúe con su propio criterio. Pero él ya dijo, Ricardo, que cuando le preguntaron sobre estos temas, dijo que esto no le correspondía. Le hicieron varias preguntas y dice, esta sí me corresponde, pero esa, o sea, la que se refería a la elección de la mesa directiva del Senado, esa no me corresponde. Pero si hubiera abusos de poder que sometieran a una crisis al partido gobernante, ¿no sería responsable de parte del presidente desplegar su liderazgo para, por no garantizar, como tú lo estás diciendo, equidad en la contienda? Pero ahí ya estás entrando en el terreno de la especulación, porque decir crisis del partido gobernante es algo mayor que lo que ha sucedido hoy. Hoy tenemos una crisis dentro del grupo parlamentario de Morena, y hay un responsable de esa crisis que es Ricardo Monreal. Ahí está acotada la crisis de la que estamos hablando. Pues esperemos por el bien del país que no trascienda al Senado, y lamento la verdad que estén viviendo estos episodios, pero también se agradece la madurez política con la que estás reaccionando. Martí Batres, senador, muchísimas gracias. Este espacio acaba de abrir su puerta. Ojalá y cuantas veces así lo considere pueda tomar el micrófono para comunicarse con nuestra audiencia.
Muchas gracias, te mando un abrazo fuerte. Igualmente, de regreso, Martí Batres, muchas gracias, vamos a ir a corte, ojalá y pronto podamos tener pues también las expresiones, las opiniones del senador Ricardo Monreal. En efecto, que el argumento de fondo es que en todos los partidos son muchas corrientes las que se representan y el equilibrio de corrientes no siempre es fácil. Claramente aquí estamos viendo una de esas divisiones, no es la única, y desde luego si se observan al resto de los partidos vamos a ver que es epidemia general. No está siendo fácil, digamos, administrar liderazgos y egos dentro de los partidos mexicanos. La crisis política no alcanza a estabilizarse. Vamos a corte y de regreso nuestro corresponsal en Washington, Jesús Esquivel, tiene un tema delicado, espionaje, a partir de un reportaje que se presentó en la revista Proceso de este fin de semana. Vamos a corte, regresamos. Tema del espionaje sigue dando de qué hablar, cómo se utilizaban los servicios de inteligencia en el pasado, cómo se establecieron las relaciones entre los gobiernos, o sea, inteligencia internacional. Jesús Esquivel, nuestro corresponsal en Washington, publicó en el reciente número de Proceso del 17 de agosto un reportaje que tituló El acuerdo del CISEN de Peña Nieto con la CIA. Espionaje a la carta. Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte de nuevo en este espacio. Ricardo, buenas tardes. Pues a la orden para escuchar el argumento, la nuez del argumento de este reportaje que acabas de publicar. Pues mira, tuve el acceso a estos documentos clasificados del gobierno de Enrique Peña Nieto, fechados en abril de 2013, en el cual el entonces director del desaparecido CISEN, Eugenio Imas Gisbert, vino a la capital de Estados Unidos a entregar estos documentos titulados Notas a la CIA y a la Dirección Nacional de Inteligencia, en el cual, como está publicado, se puede desmenuzar que la agencia mexicana le estaban haciendo el trabajo sucio para el espionaje internacional. Jesús, te estoy escuchando, te estamos escuchando mal, quizá tienes que moverte a una mejor ubicación, de plano pasamos una línea fija. Ahí se escucha bien. A ver, te escucho bien, vamos a intentarlo y si no nos vamos a una comunicación por línea fija, adelante. Te decía que el CISEN le hizo el trabajo sucio a la CIA de llevar a cabo espionaje sobre objetivos diplomáticos bajo la supuesta lucha contra el terrorismo internacional, sobre todo a países muy importantes para las relaciones internacionales, como son Rusia, China, Venezuela, Cuba e Irán. El gobierno mexicano, a través de estos compromisos que se establecieron bajo el Centro de Monitoreo de Terroristas, Ricardo, pues estuvo revisando casos, incluido algunos mexicanos que supuestamente estaban traficando a personas de interés a nuestro país desde Venezuela, que podían haber sido identificados por el gobierno estadounidense como potenciales terroristas. Lo mismo se estaba espiando a mezquitas y musayas, en donde supuestamente se llevaban a cabo corrientes islámicas extremistas en nuestro país. Pero creo que hay que destacar el caso de del espionaje a diplomáticos, porque los documentos en el caso de Rusia hablan perfectamente bien del agregado militar de ese país en el nuestro, en el cual pues se habla de Igor Barsukov, quien era del interés de los Estados Unidos, y el gobierno mexicano pues llevaba a cabo este espionaje y le reportaba, como lo informó Imas a Washington, sobre las acciones de estos personajes. Hay algunos identificados como personas dedicadas a traficar
personas al nuestro para después llegar a Estados Unidos procedentes de países asiáticos, y algunos de estos llaman la atención, Ricardo, sobre todo por la manera tan burda en la cual se establece esa relación, y te los menciono rápidamente: Afganistán, Egipto, Etiopía, Irán, Líbano, Marruecos, Pakistán, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen, Sierra Leona, Nigeria, Ghana, Eritrea, Bangladesh y Argelia. Está muy claro, como lo dicen los documentos clasificados, que pese a lo que había dicho como candidato Enrique Peña Nieto, de que iba a modificar la participación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en el nuestro, que se dio abiertamente en el sexenio de Felipe Calderón, a los pocos meses de haber llegado a la presidencia, hizo todo lo contrario, lo ratificó. Déjame te interrumpo aquí. A ver, no me llama la atención que debajo de la mesa los gobiernos, yo no voy a decir trafiquen, pero sí hagan una especie de trueque con respecto a la información. Es muy antiguo en la inteligencia internacional. Yo te doy, tú me das. Tampoco me sorprende que Estados Unidos se sienta con libertad de pedirle información al gobierno mexicano y concretamente al CISEN, cuando Estados Unidos le ha proveído de mucha información al gobierno mexicano. Es decir, solamente el tema narcotráfico, imagínate la inversión que hay de inteligencia en Estados Unidos sobre México para detectar a tal o cual traficante. Creo que el Chapo Guzmán solo es uno de ellos. Entonces, en este sentido, no me parece que la nota sea el CISEN trabaja para Washington. Pues Washington también ha trabajado para el CISEN. Lo que te preguntaría es qué de esa información te pareció la más delicada, la más importante, la más destacable. Pues la más destacable es que la CIA operaba sin la supervisión del gobierno mexicano, como decían los acuerdos, porque tocas un aspecto muy importante, que es el tema de la lucha contra el narcotráfico. De hecho, son 2 reportajes. El primero que te mencioné sobre el espionaje internacional, pero hay uno dedicado al tema del tráfico de drogas y los objetivos de interés para el gobierno mexicano. Y ahí se crearon los famosos centros coordinadores regionales de inteligencia y operaciones, en los cuales había representantes de los 2 gobiernos. Pero en estos documentos, y más, le dice a la CIA o le pasa el reclamo de la Secretaría de la Defensa Nacional de que pues los agentes estadounidenses estaban llevando sobrevuelos en territorio mexicano sin contar con la presencia de un mexicano, y los hacían pues de manera constante y desde San Antonio a recorrer algunas partes de la frontera norte de nuestro país, y efectivamente identifican algunos objetivos del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico. Creo que lo que también se tiene que destacar en estos informes de inteligencia, y llaman la atención porque el gobierno mexicano negó que estuvieran cooperando con la CIA, aunque sabemos que siempre mienten en ese sentido, porque hay un tema a destacar: Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Estamos hablando de 2013. Recordarás que se habla de que tiene mucho dinero, bueno, es lo que argumenta el gobierno de Estados Unidos, no tiene nada en la Unión Americana y tendría esos bienes en México. Aquí hay una pista. En estos documentos se declara que en el caso del Chapo Guzmán, las autoridades de nuestro país, con la cooperación de Estados Unidos, reconocieron que tiene 140 negocios relacionados con 19 familiares. Que es lo que debería investigar el gobierno mexicano. Son 140 empresas. No en México. Hablando de en México. Y porque una de las negociaciones que nos enteramos tuvieron el canciller Ebrard y sus homólogos en Estados Unidos fue que nos regresaran parte de ese patrimonio inmenso que tenía el Chapo Guzmán. Pero del otro lado, por debajo de la mesa, le dijeron: señor canciller, con lo que invertimos para atraparlo, no se atreva usted a pedirnos ese dinero. Tú dirías, hay un acuerdo. Hay un acuerdo bilateral, el 50% le corresponde a México y el 50% a Estados Unidos. Se ha decomisado donde sea los bienes del Chapo Guzmán, ese es un acuerdo. Pero lo que sí dijo Estados Unidos es que en la Unión Americana no le han encontrado un centavo. Pues más allá de la obvia cooperación entre gobiernos, no cabe duda que se desnuda
pues lo que hace el CISEN con los diplomáticos de otros países en México y también con nuestros diplomáticos cuando se van al exterior y hacen trabajos de inteligencia. Es una desnudada la que les diste con este reportaje. No, pero además, mira, dice en el caso de Corea del Norte, la CIA les informa y el gobierno mexicano que tienen espías disfrazados de corresponsales. Pues sí, así es. Quien haya visto una película de inteligencia sabe que así es. Existe el espionaje, no esa novedad. Jesús, te agradezco muchísimo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Por cierto, ¿tienes corresponsales amigos que a eso se dedican? ¿Los tienes detectados? Que yo conozca, no. Ya. Que yo conozca, en tu circuito no ocurre. Me da tranquilidad. Jesús, te mando un abrazo muy fuerte. Abrazo, Ricardo. Bueno, pues nos está... Ricardo Rafael, un periodista que se va al punto, es un periodista de verdad, directo, no sabe cuánto le agradezco, Alberto, su comentario. Víctor López, de Jalisco, 45 años. Ricardo, felicidades por los cambios que has hecho últimamente, realmente su trabajo impresionante. Muchas gracias a usted. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo de 97.7. Emilio Avile, de Tlalpan, edad 80 años, abogado, y reclama: el presidente debe decirle a las personas que no confundan la libertad con el libertinaje. No confundir la tolerancia con la permisividad, ya que las actitudes que han estado realizando son inaceptables. Por ejemplo, con el caso de que la joven atacó al periodista, que fue el joven, por cierto. Estos provocadores los mandaba el gobierno y mi pregunta es, ¿quién los manda ahora? Don Emilio, me pregunto exactamente lo mismo. Ojalá desde el periodismo, desde la justicia, podamos hacernos pronto de esa información. Iria Mijuelos, este es un movimiento, se refiere a las agresiones contra mujeres. Este es un movimiento de agresión a todo el mundo. Las mujeres ya tenemos derechos. ¿Qué derechos tienen a ser violentadas? Héctor Pérez Segurace debe de hablar de violencia a la sociedad, no solo de violencia hacia la mujer. Eldia Castillo, me encantan sus... Elida Castillo, me encantan sus noticias. Muchas gracias, Elida. Filemón Portillo, Monreal no obedece al pueblo, quiere que el pueblo lo obedezca. Pero tiene la bendición de su pastor AMLO. Pues en fin, tenemos comentarios diversos. Este es su espacio, Periodismo a Ras del Suelo, así es que cuando usted interviene en la red o nos habla, aquí estamos dándole seguimiento, no solamente a sus comentarios, marcan ustedes, debo decirlo, la línea editorial que seguimos los días subsecuentes después de escuchar lo que nos dicen, nos comentan y nos obligan a atender. Tendencias el día de hoy. World Photography Day, el 19 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Fotografía, en recuerdo a la fecha en la invención del daguerrotipo por Louis Daguerre, y fue presentada en la Academia Francesa en 1839. Mire, se están cumpliendo años, digamos, de estos 180 años. Según el periódico Reforma, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ofreció entregar a la Fiscalía General de la República información que sirva como prueba sobre el dinero que presuntamente se desvió desde el gobierno del Estado a la campaña presidencial del expresidente en el 2012. En julio de este año, Javier Duarte señaló desde prisión que PN le entregó dinero en efectivo para pagar una extorsión. ¿Le hará caso la Fiscalía a este sujeto? Javier Duarte es creíble, vale la pena tomar estas delaciones. ¿Cuánta pregunta? Por eso es ocupa el segundo lugar en la tendencia hoy. Marilyn Monroe, un célebre fotógrafo, captó las imágenes del cadáver desnudo de Marilyn Monroe y luego las escondió sin revelarlas nunca hasta la fecha. Así declaró el hijo del fotógrafo Leigh Wagner para el documental que transmitirá Fox News. Hombre, tener eso en la mano y no publicarla, eso es decencia. Bueno, pues nos vamos. No sabe cuánto le agradezco que me haya permitido acompañarle en estas 2 horas de su cotidianidad. Lo que tenga usted que decírnoslo, díganoslo y de mi lado haré mi mejor trabajo para seguir haciendo periodismo a ras de suelo. Nos vemos mañana, 3 de la tarde. Ricardo Rafael. En